Ese encuentro con las palabras yo no podría precisarlo exactamente, porque quizás la primera impresión que tuve de la literatura, llamemos hoy, más bien de la poesía, fue en la escuela primaria. Y en uno de esos, creo que en primer grado, se hacía un homenaje a una monja superiora que llegó de visita. Y a mí me habían pedido que memorice un poema al arcángel San Miguel. Tengo la idea del poema larguísimo, no sé el contenido, pero era largo, largo, largo. Y yo me lo memoricé y sin mayor esfuerzo. Y tanto que llamó la atención que yo, de la edad que tenía, he memorizado un poema tan largo. Quizás por ahí yo puedo decir que fui encontrando el tema de la poesía, que luego se volvió ya una idea un poco más concreta, no absoluta, hasta ya mi juventud, digamos, hasta terminar el colegio y luego ir a la universidad y estudiar sistemáticamente la literatura. Unos hitos en el tiempo de lo que he llamado lecturas desorganizadas, porque no tuve quien me orientara. Mi madre era una buena lectora, mi padre menos, pero como para orientarme qué debo leer, en fin, no. Además teníamos, creo que solo un libro en la casa, la Biblia. Yo iba siempre a una pequeña biblioteca que se llamaba Juan Montalvo, se llama pues hasta ahora. Yo recuerdo El árbol del bien y del mal, de Medardo Ángel Silva, que yo no escogí el libro, escogió la bibliotecaria de esa pequeña biblioteca. Y sin ninguna consideración de orden psicológico ni literario, me prestó el libro, me dijo: yo le conozco a su papá y usted me ha de devolver el libro, tenga este libro. Y leí y quedé fascinado con el ritmo de la lengua. Algún libro que me llamó la atención mucho fue Cinco rostros de la poesía, un libro escrito por Galo René Pérez y publicado por la Casa de la Cultura, porque era la primera vez que yo leía algo relacionado con César Vallejo, con Miguel Hernández y con Porfirio Barba Jacob, porque ya con García Lorca yo ya había leído antes. Pero estos poetas entonces comenzaron a ser parte principal de mi vida literaria. Tomé mucho interés por la poesía de estos autores. Pero no creo que obedeció a una planificación. Y creo que a la mayor parte de escritores les ocurre lo mismo. No es exactamente yo voy a escribir de tal cosa, en fin. Tendría que ser un genio como Rimbaud si voy a acabar con la cultura occidental. Y siendo tan joven escribió 2, 3 libros y ya acabó de escribir, dejó y fue. Y creo que casi lo logró. Pero eso es un caso excepcional. O el caso del mismo Medardo Ángel Silva que he comentado. Yo no pensé planificar mi escritura. No había un proyecto. Y yo estuve
ya digamos en un tiempo que la literatura se había politizado. Sin embargo, creí que no era esa la misión. Mi primer libro, que yo le llamo, digamos, libro como tal, es Ocupaciones del Buscador, que creo que era la necesidad de decir, bueno, estoy buscando algo, ¿no? Sin plantearme una cosa, decir, ¿qué es lo que busco? Sino buscando alguna cosa. El librito gustó mucho a algunas personas. Recuerdo que le gustó mucho a Francisco Tovar García, que vivía en Madrid y escribió una nota para un periódico madrileño. Sí, después puedo decir, he comenzado a escribir poemas en torno a mujeres y mi libro se llama Mujeres, ¿no es cierto? Otro libro se llama Personajes volando en un lienzo. Otro era de las artesanías que observaba yo y me fascinaba, se llama Oficios el libro. Y así pues creo que a partir de obtener una cantidad de textos, trabajarlos durante 4 años, en fin, ha salido el nombre del poemario. Yo creo que sí, temas recurrentes, la vida, la muerte, el amor, la juventud, la vejez, el bellísimo paisaje de este país en el que vivimos y también los horrores de la naturaleza, los volcanes, los terremotos. Sí, yo siempre escribo a mano. Aún las charlas que a veces doy, en fin, las escribo a mano y luego las paso a la computadora. Antes escribía a mano y las pasaba a la máquina de escribir. Y luego los dejo reposar los textos para luego ver qué está de más o qué falta, o qué es lo que no quise decir o qué falta decir. Corregir y corregir, no terminar de corregir. Cuando vine a la universidad tuve la fortuna de entrar de la materia del padre Vargas, José María Vargas, el experto en arte ecuatoriano colonial. Al mismo tiempo yo tomé una clase con un jesuita, Esquivias, un jesuita español, que hacía apreciación de arte y relacionaba poesía y pintura. Este sacerdote jesuita era muy amigo de Guayasamín. Bueno, eso me sirvió muchísimo, esas clases de relación de pintura y poesía. Con el tiempo me convertí en profesor de artes, de apreciación de arte, eso es lo que daba yo en la Universidad Católica. Mi padre, mi madre, estaban preocupados por la comida siempre, y no la comida habitual, porque aunque era comida de todos los días, decían que no se debe repetir. Yo debo algún interés con respecto a la alimentación y a la culinaria, básicamente. Es en ese ámbito, el ambiente, de dar interés a la comida. Luego se me volvió ya un tema de investigación, resultado de mi viaje a España. Y entonces dije, no, esto hay que investigar. Y comencé a hacer fichas y a valorar la comida cotidiana que yo tenía, tanto en Ambato, en Riobamba, en Baños, en Quito, en fin. Y fui acumulando fichas. Las hice, pero en cantidades. Y de pronto el Ministerio de Educación en el año 1990 me pidió, Raúl Vallejo era el director de publicaciones del Ministerio de Educación, que escribiera un libro de recetas. Y lo hice. El libro se llama Cocina Criolla, Cocinemos lo Nuestro. Pero bueno, de eso ha dado lugar a dos ediciones
3 ediciones, pero ya muy revisadas. He mejorado toda la parte de las recetas, en fin, porque siempre he puesto un marco histórico, social. Yo he dado un contexto, y es un contexto a la cocina tradicional de Ecuador, tanto que el municipio de Quito me contrató para que haga la historia de la cocina quiteña, que se llama El sabor de la memoria, la cocina quiteña. El antecedente es un libro que se llama Arte de la memoria, también en torno a la comida. Yo creo que la cocina es un elemento importante de la cultura. He conocido la música tradicional, la he bailado, he probado las chichas deliciosas, la chicha aloja, deliciosa en Ambato. Por eso cuando escribí Levantamiento del País con todos sus antecedentes, y luego cuando acabé de escribir y me di cuenta de lo que había escrito, más bien lo hago con cierto orgullo de ser mestizo. Y de ahí que en algunos de esos textos del libro de Levantamiento del País, con textos libres, hay una especie de euforia. Claro, por eso hay menciones en el libro de la fritada, de la colada morada, de las frutas, del mote, me parece, cosas así. La cultura del mundo andino, con raigambre inca y con raigambre pre-inca, es de tal profundidad su concepción que va desde las ciencias hasta la culinaria, hasta el sentido del color. Ahora hay muchos libros de antropología para dedicarse a estudiar eso. No solamente el mundo está hecho de empresas, como estudian empresas, como, no me acuerdo cómo se llama esa facultad, administración de empresas se llama. No, solo eso, también hay antropología y hay historia y todo, y no para llenarse de odio, porque eso no tiene sentido, sino para conocer más, para profundizar en el tema, para saber qué es y qué somos, porque si ya nos ha tocado vivir así, tenemos que saber eso. ¿Cómo enseñar a un escritor? No se le puede enseñar a ser escritor. Se le puede dar materiales que le ayuden a ser escritor. Por eso el término taller es muy adecuado. Es para entusiasmar, para crear la vocación del lector, por ejemplo, en el caso de la literatura, que me parece que es lo importante, porque no se puede enseñar en el sentido clásico. Lo que se puede es conducir, hacer ver y hacer que las personas interpreten los textos, lean y digan lo que piensan de los textos. Es decir, la metodología es muy importante para las disciplinas que tienen que ver con la lengua y la literatura en general y el arte en general. Y yo creo que no erré al escoger esa carrera, que la escogí muy tempranamente, pues. No porque no tenía posibilidades de escoger otra. Mis padres, mis padrinos querían que yo me haga médico, que me haga arquitecto, que me haga ingeniero. No, yo quería ser maestro. Y con eso me decían, vas a morir de hambre. Y estoy hablando de la edad que tengo y no me he muerto de hambre. Bueno, tampoco he hecho fortunas, que no es el caso, porque si no me hubiese hecho economista, para ver si hago una fortuna y me compro un banco. Pero nada de esas cosas tienen que ver conmigo.